vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Clamamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a la luz de tu Espíritu, para buscar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, amado Padre Celestial, Padre poderoso. Una vez más, Rey de Gloria, te damos gracias por todas las bendiciones, Padre. Te damos gracias, Padre poderoso, por esta oportunidad que nos conceden de estar en este lugar. Te bendecimos, Rey, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre Santo. Tú nos impulsas, Rey. Tú nos das la valentía para poder seguir adelante. En esta noche, Padre bendito, acudimos a ti porque sabemos que tú eres el que nos da la sabiduría para poder llevar a cabo cada uno de estos programas, Señor. Y pedimos también al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la dirección, que nos dé siempre ese discernimiento para poder hablar, para poder abordar estos temas con exactitud, porque no estamos aquí por iniciativa de nosotros, estamos por iniciativa del Rey de Reyes. Él es el que nos da la oportunidad de poder dar a conocer, aquello que nosotros amamos con todo nuestro ser. Oh Espíritu Santo, que así como te movías en el principio sobre la superficie de las aguas, así muévete en nuestros corazones, así muévete en nuestros labios, así muévete y purifícanos para poder hablar, para poder dar a conocer y para poder llevar siempre ese mensaje en el cual podamos ir conociendo poco a poco todo lo hermoso y todo lo maravilloso que hay en nuestra iglesia. Oh Espíritu Santo, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, porque siempre estás ahí con nosotros, concediéndonos la sabiduría y el entendimiento, y ante todo la fortaleza y la valentía para poder seguir en este peregrinar, en este camino en el cual solamente unido a ti que podemos llevarlo a la práctica y a darlo a conocer a cada uno de los hermanos que nos escuchan. Padre poderoso, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, porque siempre estás ahí dándonos siempre lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y en esta noche sabemos que no será la excepción, que tú vas a estar con nosotros, que tu Espíritu Santo está acompañándonos, que tu Espíritu Santo está poniendo aquellas palabras en nuestros labios, así como usaste a aquellos profetas. Así en esta noche te pido que me uses y que me des la sabiduría y el entendimiento para poder llevar a cabo este tema en el cual vendremos a abordar. Padre poderoso, gracias a ti siempre, Virgen María, porque fuiste y serás siempre la llena de gracia. Te damos gracias, todos tus hijos te damos gracias y pedimos siempre esa poderosa intersección. Padre poderoso, Padre santo, Padre lleno de bondad, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te pedimos que nos ayudes siempre en todo momento de nuestra vida. Todo esto, Padre Santo, Padre poderoso, te lo hemos pedido y agradecido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, y que Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, queridos hermanos, en esta noche, ¿verdad?, vamos a abordar un poco lo que es la historia. Sabemos, ¿verdad?, de que la Iglesia Católica siempre tiene esa riqueza que nace desde la Iglesia primitiva, desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Como vamos a venir abordando ahora de la historia de la Biblia. En este tema en este programa vamos a abordar, ¿verdad?, los personajes que se encargaron en recopilar los libros que formaron el canon, o sea, para hacer la Biblia. Tener el conocimiento que la palabra canon significa norma.
norma que utilizaron aquellos grandes hombres sabios dotados del Espíritu de Dios para formar lo que es la Santa Biblia. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos una gran riqueza. Imaginémonos, queridos hermanos, Dios se revela al hombre, y la Biblia es uno de los medios en el cual están escritas todas aquellas promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Imaginémonos, queridos hermanos, por algo un personaje en el cual próximamente vendremos abordando dirá: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Dios. Si tú, mis queridos hermanos, tienen una Biblia, léanla. Y botémosle el polvo, aunque sea de vez en cuando, ¿verdad? Porque cada momento que nosotros, cada lectura, cada versículo que nosotros leemos es palabra viva, querido hermano. Palabra viva que nos puede cambiar la vida, nos puede cambiar las circunstancias, sin importar el momento en el cual nos estemos enfrentando. Estos hombres fueron los encargados en recopilar los libros sagrados. Queridos hermanos, desde el Antiguo Testamento, ahí nos narra, ¿verdad? En Primera de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 9, cómo dice que, para ir entendiendo, ¿verdad? Vamos a leer lo que es el versículo 9 en el capítulo 12. Nos dice así: no pretendemos con estos pedirles ahora que nos ayuden, pues los libros santos que están en nuestras manos son nuestro consuelo. Es consuelo la Biblia para cada uno de nosotros, queridos hermanos, porque es palabra viva, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el amor de Dios no tiene fecha de vencimiento. Imaginémonos cómo aquel personaje dice la historia nos narra cómo dice que San Damaso, el Papa número 37, dice que recopiló los libros sagrados. Como dice en esta cita que hemos tocado, dice que no pretendemos, porque los libros sagrados son nuestro consuelo. Leemos la historia, lo comparamos y nos dice que ese personaje, el Papa San Damaso, se encargó en recopilar los libros sagrados. Los libros sagrados que ahora en día sabemos, ¿verdad?, que son los libros que contiene la Sagrada Escritura, lo que es la Santa Biblia. La Santa Biblia que consta de 73 libros, 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Dice que conformaron el canon. Canon, ya dije, ¿verdad?, que la palabra canon significa norma, el canon bíblico, y lo construyó como palabra de Dios. Palabra de Dios, ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando se encargaron de recopilar estos libros, el Papa y todos aquellos hombres que, guiados e iluminados por el Espíritu Santo, los estudiaron, ellos acertaron que era inspirado directamente por Dios. Así es la historia de la iglesia, queridos hermanos. Cuenta con esa riqueza, cuenta con esa historia, porque la iglesia cuenta con la tradición viva que viene desde los apóstoles y desde tiempos antiguos, como nos narra esta lectura del primer libro de los Macabeos, en donde nos dice de que aquellos hombres sentían consuelo con los libros sagrados que por medio de estos hombres del Papa San Damaso los construyó como palabra de Dios que se encuentra dentro de la Santa Biblia, que la Biblia podríamos decir que significa libro sagrado mediante Dios promete a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Poco a poco venimos abordando la historia, venimos conociendo los principios y el origen. Claro, ¿verdad? El origen.
Porque podríamos decir que existió primero. Existió primero la iglesia o la Biblia. ¿Qué existió primero? Pero querido hermano, la iglesia hizo la Biblia, o sea, se encargó de recopilar aquellos libros. Se encargó de recopilar, diríamos en este caso, el libro del profeta Isaías, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, así entre muchos libros más. O sea, primero tuvo que haber existido la iglesia que se encargó en hacer la Biblia, como nos narra aquí en la parte de la historia. Enseguida nos va a decir que en el Concilio de Roma, en el año 382, fue traducido del griego por uno de los personajes que también tiene su gran importancia, por cual dar un tema especial acerca de él. Dice que se encargó de traducirlo del griego al latín, que se llamó, dice, la Vulgata. Dice la historia, esta traducción fue la primera Biblia concreta y plena. Fue la primera Biblia que, digamos, fue constituida como palabra de Dios y que fue aprobada. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque poco a poco la historia de la iglesia cuenta con esa riqueza, porque no va a venir con inventos, ¿verdad? Ya lo diríamos, ¿quién fue el San Damaso? Ahora, ¿quién? ¿Qué año? En el año 382, en ese año fue traducida de los idiomas originales a nuestros idiomas. Dice que la Vulgata fue, dice, la primera Biblia concreta y plena. Allí, queridos hermanos, venimos nosotros, ¿verdad?, estudiando, y venimos como la historia nos viene hablando. Como dice que el canon, dice, se definió por primera vez en el año 382. En el año 382, en los concilios que fueron convocados por el Papa Damaso I, y fue declarado como palabra de Dios por el mismo Papa en esos mismos concilios. Entonces, ¿cómo se instruían los cristianos antes que se recopilaran los libros? Interesante en esa pregunta, queridos hermanos, porque ahora en día nosotros ya sabemos cuáles son los libros sagrados que conforman la Biblia. Sabemos diferenciar, ¿verdad?, lo que es la diferencia entre capítulo y versículo. Pero ese será otro tema. Será otro tema porque ahora estamos abordando el principio de la Biblia. O sea, ¿quiénes fueron los que se encargaron en recopilar aquellos libros que nosotros ahora en día conocemos por Biblia, por palabra de Dios? Saber, ¿verdad?, que desde los Salmos hacia atrás, digamos, desde el Génesis, los evangelios, por algo dirá en el catecismo, que los evangelios son el corazón de las sagradas escrituras, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque todo viene hablando siempre, digamos, en el Antiguo Testamento hablaba de las promesas que Dios hacía a su pueblo. Digamos, por ejemplo, Isaías decía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz. Ya en el Nuevo Testamento, ya, digamos, se conoce, ¿verdad?, cómo la Santísima Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo a Jesús. Ya ahí viene el cumplimiento de las promesas, cómo Dios envía a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a rescatarnos de la esclavitud. Ya en ese momento en el cual el concilio de Roma, en el año 382, ya afirmaba como palabra de Dios y como palabra del Señor, queridos hermanos, porque ya había estructurado ordenadamente el canon, ya se había definido. Nos dirá así también, fue confirmada en el concilio de Hipona del año 393. Y ratificado en el concilio de Cartago. En el concilio de Cartago en el año 397. Como dice,
que fue ratificado en el año 393. Ya en el año 300